¿En qué deberían de enfocarse los pastores? Ese es el tema de hoy en día. ¿En qué deberían de enfocarse los pastores? En una educación bíblica, en actividades, eventos o magno conciertos dentro de la iglesia, en el crecimiento del discipulado, de la membresía de la iglesia. Muchos de nosotros comenzamos bien, con fe. Lamentablemente en el camino nos desenfocamos muchos de nosotros los pastores y terminamos pastoreando lamentablemente por feria, como dicen por ahí. En este episodio estaremos hablando sin filtros acerca de en qué no deberían de enfocarse los pastores y en qué sí realmente deberían de estar enfocados. Así que nos gustaría hablar acerca del pastoreo. Lamentablemente que hay pastores que manipulan, trabajan con dictaduras dentro del liderazgo y al final de este episodio nos gustaría dar algunos consejos prácticos, recomendaciones para líderes y pastores. Mi nombre es Abraham Mateos. Mi nombre es también Abraham Mateos. Así que, Abraham, hoy estaremos hablando acerca de este tema que es muy crucial, que es bien importante, ya que hoy en día existen muchas iglesias y como existen muchas iglesias, existen muchos pastores. Así que vamos a empezar, Abraham, acerca qué es un pastor. Sí, bueno, lo que nosotros tenemos conocido como pastor, en sí la Biblia menciona otro término al cual se le asocia con este pastor, pero los usan intercambiablemente. Am, en sí, lo que hoy conocemos como pastor hoy en día ha sido como una añadidura también al otro término de obispo que menciona la Biblia. En sí, la administración o los roles de la iglesia están más documentadas en las cartas a Timoteo, Tito y también un poco en Hechos. En sí, me gustaría ir a Primera de Timoteo 3, en donde dice requisito de los obispos, que menciona un poco más acerca de esta palabra obispo, que significa la persona que está como liderando o encargado de la iglesia, o por ejemplo, la persona que está supervisando la iglesia. Entonces, Primera de Timoteo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, un obispo en sí es una persona que supervisa la iglesia. Un obispo tiene la cualidad de un pastor. Entonces, un obispo tiene ese don de pastorado. Y cuando digo don de pastorado, es el don en sí de cuidar al rebaño, de cuidar las ovejas, la grey de Dios, de apacentar las ovejas. Y es un cuidado, es un sentir del obispo en sí por darle mantención, la mantención al cuerpo de Dios. Entonces, hoy en día nosotros conocemos a los obispos como los pastores. En sí le hemos asignado la cualidad de pastor, y hemos agarrado ese título ahora para las personas que están al mando de las iglesias. Pero en sí la Biblia le da otro término que es obispos. En sí le podemos seguir llamando pastores. Entonces, a través de todo este video estaremos llamándole a los obispos pastores o intercambiablemente. Ujú. Entonces, un obispo tiene la cualidad del pastor, que es el apacentar. Y también hay una tercera cualidad que los obispos tienen, que es esta cualidad de ser ancianos Ujú. en la iglesia. Entonces, cuando la iglesia en sí primitiva mencionaba ancianos, por ejemplo, en Hechos, en Lucas, en Primera de Timoteo, en Tito, cuando mencionaba ancianos, no estaba diciendo de que esas personas dentro de la iglesia tenían edad avanzada, no menciona ancianos de esa manera, sino que lo que se refería era a que la iglesia primitiva en sí iba a tener personas maduras en la fe. Y Ujú. estas personas maduras en la fe podían aspirar a ser obispos. Por eso dice aquí en 1 de Timoteo 3, 1 de Timoteo 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de sus ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces, estas personas en sí que aspiraban al obispado, a ser supervisores, tenían que ser personas con un carácter humilde, personas que demostraran que podían cuidar de la grey del Señor, pero eso también demuestra que son maduros en la fe para hacer este oficio.
Ok. Cuando dice Primera de Timoteo capítulo 3 verso 1, si alguien anhela obispado, lo que estaba diciendo ahí el apóstol Pablo, le estaba hablando al grupo de ancianos que hoy en día prácticamente vendrían a ser como líderes dentro de una iglesia. Y enfatizando lo que dice la Biblia, el grupo de ancianos, la cualidad que ellos deberían de tener es de que deben de ser personas maduras espiritualmente. Y el obispado prácticamente es el quien tiene el don del pastor, el don del pastor. Exactamente. Y el obispado o el obispo debe de modelar lo que dice Juan 10:11, siguiendo ese modelo del gran pastor o del buen pastor, quien es el Señor Jesucristo. Hoy hemos construido socialmente, hemos construido dentro de las iglesias pastores, los hemos llamado por el don, los hemos llamado por la cualidad, pero en sí generalmente no los llamamos como la Biblia lo debería de llamar, que son obispos. Y para definir, un obispo es el supervisor de toda la congregación, de todo el concilio, un anciano de la cual la Biblia también menciona. Un anciano es una persona que tiene una madurez suficiente espiritual dentro de él. No estamos, cuando la Biblia menciona de anciano, no estamos hablando que es una persona con canas ni por edad. Y la cualidad del obispo, que también puede ser que un anciano dentro de ese grupo de ancianos puede tener la cualidad de ser pastor cuando anhela el obispado. Exactamente. Ujú, Sí, y así tenemos más evidencia de todo esto. Por ejemplo, si vamos a Hechos 20:17, ujú. cuando Pablo le estaba escribiendo una carta a la iglesia de Éfeso desde Mileto, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces aquí en esta parte de la Biblia se está refiriendo a los ancianos de la iglesia en la iglesia de Éfeso. Entonces si nos vamos un poquito más al versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros. Entonces aquí se está refiriendo a los ancianos. Mirad por vosotros. En sí le está diciendo, primero cuídense ustedes, mírense ustedes mismos. Y después dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces aquí está diciendo, y por todo el rebaño, mirad por todo el rebaño, ejerzan esa cualidad de pastor, pastoreen, porque el Señor, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos como supervisores para cuidar de este rebaño, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Entonces aquí está diciendo de que a los ancianos, en sí hay ancianos que Él ha puesto como supervisores, como obispos, para que ejerzan esta cualidad de pastor, esta cualidad de pastorear, de apacentar la iglesia, la grey del Ujú. Señor. Lamentablemente, yo creo que en algún punto de la historia de la iglesia se dejó de llamarles obispos. Hoy, bueno, la mayoría de las iglesias funcionamos con pastores, pero bíblicamente debería de ser obispos, supervisores. Ahora, dentro de lo que es en la antigüedad, dentro de lo que había un grupo de personas que se le llamaba el Sanedrín. La Biblia lo menciona en Lucas 22:6 Sí, y también en Hechos 22:5, cuando ellos componían ese grupo de personas, pero ellos eran judíos. Los judíos le llamaban el Sanedrín ujú, a ese grupo de ancianos dentro del judaísmo. dentro del judaísmo, exactamente. Pero dentro de la iglesia primitiva, en el principio de la iglesia primitiva, se le conoce como el presbiterio, del cual habla en 1 de Timoteo 4:14, cuando Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, por lo cual se te fue dado mediante la imposición de manos por el presbiterio. Entonces, ese grupo de ancianos y obispos se le considera y se le llama dentro de la iglesia primitiva el presbiterio. Exactamente. Y así esto se diferencia. El grupo de ancianos dentro de la iglesia primitiva es presbiterio y el grupo de ancianos dentro del judaísmo es el Sanedrín.
pero en sí este modelo de que tenemos o que tenían en la iglesia primitiva también era modelado detrás del judaísmo, de donde salieron de las sinagogas, de donde salieron, pues sí, el Sanedrín. Entonces, así entramos a esta segunda parte, entonces, que habla acerca de los enfoques equivocados que el pastor o los obispos deben evitar, o las funciones que deben evitar para no caer así en doctrinas erróneas, o para que no caigan en otro evangelio que no es de Cristo. Y el primer punto es el materialismo y la ambición financiera. Sí, vamos a comenzar a platicar, a hablar de eso, Abraham, ya que lamentablemente hoy en día hemos visto tantas cosas dentro del Evangelio, dentro de las iglesias, y nos decidimos hablar de este tema que va a ser bien, bien importante, yo pienso, bien crucial, y es importante que se sepa. Y vamos como ya mencionaste, vamos a hablar primeramente acerca de cuáles son los enfoques equivocados, los enfoques en los cuales no deberían de estar enfocados los pastores. Número uno, como lo dijiste, acerca del materialismo y la ambición financiera. Y como decía al principio de este episodio, muchos pastores comenzamos bien. Comenzamos con la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero hay pastores que lamentablemente por su ambición al dinero, su amor hacia el dinero, esa ambición de mirar dinero, lamentablemente terminan pastoreando por feria. Exactamente, y también es importante decir de que nosotros no somos grandes expertos en todo esto, no somos la iglesia perfecta, ni la familia pastoral perfecta, sino que estamos pues estudiando, y a través del estudio no solo no queremos exponer opinión, porque sí, todo esto que estamos explorando y que hemos encontrado y que hemos recopilado, todos tienen bases bíblicas, Así es. todo viene con su versículo bíblico, y en sí todas estas opiniones, bueno, estas opiniones con base bíblica son los que queremos exponer hoy en día, pero lo del materialismo y de la ambición financiera desde los tiempos de Jesús era algo que ellos les recordaban a las personas que querían aspirar para ser líderes o supervisores dentro de las iglesias, de que no fueran amadores del dinero, que no fueran personas ávaras o codiciosas, que sean tentadas por el materialismo o las cosas placenteras de este mundo. Y el primer ejemplo que vamos a mostrar en este punto es el versículo de primera de Pedro 5:2, que dice: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, hablando a los supervisores, a los obispos o a los líderes de las iglesias. Cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado y háganlo con gusto, no de mala gana. Y aquí está la parte especial: ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Y este versículo es muy importante porque aquí está diciendo Pedro de que las personas que aspiran a ser obispos, las personas que aspiran a ser pastores, a liderar, no deberían de hacerlo porque buscan un beneficio propio, no lo hacen porque buscan agrandarse a sí mismos, sino que porque están deseosos de servir, deseosos por ser parte del gran camino de Jesús y del propósito. Así es. Bien importante eso lo que dijiste, es porque lamentablemente hoy en día ah, habemos o hay, para generalizar o globalizar dentro de toda la iglesia, personas que dicen, yo voy a ser pastor. Número uno, tiene que tener primeramente el llamado, el don de pastorear, de apacentar, de cuidar, de supervisar. Ah, y dice acá, no de mala gana ni por beneficio personal. Hay otro texto bíblico que apoya esto de lo que estamos hablando, Primera de Timoteo 3:3. Dice, no deben de emborracharse, no ser violento. Bien importante todas estas características de un pastor. Debe de ser amable. En otras palabras, no debe de ser orgulloso, no debe de buscar pleitos, no tiene que ser una persona pleitista. Y este es el punto, ni amar el dinero. Ujú. Una de las cualificaciones para ser pastor,
pero lamentablemente el pastor no debe de enfocarse en esto, en amar mucho el dinero. Sí, Porque si son mega iglesias, sí o sí van a pasar grandes cantidades de dinero por su mano o va a mirar mucho dinero por su mano. Entonces, no tenemos que ser ambiciosos o amantes o inclinarnos por el dinero. sí, y lo que este versículo en 1 de Timoteo 3, 3 estaba apuntándole o arrojándole es hacia el dominio propio, que es una cualidad del Espíritu Santo. Ujú, El dominio propio, un fruto del Espíritu Santo, es importante dentro del pastorado y por eso Pablo dice de que las personas que aspiran a ser obispos o a ser líderes deberían de ser personas maduras en la fe. No personas que acaban de comenzar su camino en Cristo, sino que personas que puedan demostrar este fruto del Espíritu Santo, este fruto del dominio propio y no buscar pleitos ujú, ni amar el dinero, mostrar esa contundencia, mostrar ese control propio así de sus deseos. ujú. Y lamentablemente, como volvemos a recalcar, hay pastores que su enfoque debería de tener un propósito, pero el enfoque erróneo que ellos tienen es de que se enfocan en lo personal de ellos, en ser egoístas y amantes del dinero. Ahora, un ministerio centrado en Cristo refleja el contentamiento, tanto como de la familia pastoral, tanto como de la membresía. Debe de haber integridad, honestidad, no lujos ostentosos, mucho menos codicia de parte del pastor. Pero hay otros enfoques erróneos también hoy en día se miran contemporáneamente, hoy dentro de la iglesia se miran, por ejemplo, la búsqueda de estatus, la fama, el poder personal. Entonces, algunos líderes tratan de construir dentro de la iglesia su propio reino y se olvidan del reino de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día usan el púlpito para salir a relucirse ellos nada más, ser grandes ellos nada más, ser famosos ellos ser la máxima admiración dentro de la iglesia. Buscan, eso es lo único que buscan y son enfoques errados, erróneos. Entonces, y hay pastores que nada más piensan de que ellos son los únicos quienes pueden mandar y lamentablemente caen en una línea de ser como un dictador, un manipulador dentro de la iglesia. Entonces, eso está mal. Sí, porque en sí buscan saciar su sed del control absoluto. Les gusta dar la última palabra, la advertencia final. Les gusta dar reglas, imponer su propia manera ver del mundo encima de los lugares en donde están gobernando. Y en sí ponen su deseo humano dentro y encima del deseo y el camino de Dios. Y aquí hay una conversación grande de dinámicas de poder, porque aquí la posición de pastor o de obispo toma como una posición absoluta o máxima de poder dentro de la grey de Dios o dentro del cuerpo de Cristo, que es una iglesia en sí. Y entonces cuando eso pasa, muchas veces se abusa de esa autoridad, De ese poder. de ese poder exactamente, se abusa y las personas se les sube el poder y entonces no saben cómo controlarse, no saben tener ese dominio propio con el poder que se les es otorgado y entonces empiezan a mandar de Ujú. forma errónea y no miran a las personas dentro de la iglesia como sus hermanos, los Mm. empiezan a mirar como sus súbditos. O como inferiores a ellos, cuando todos debemos de tener el mismo rango dentro del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente llegan a caer en un estado de manipulación y Exactamente. piensan que por el poder pueden manipular. De hecho, Jesús dijo un versículo en Mateo 20, dijo, así que Jesús reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, con orgullo, con altanería. Ujú. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, lo que decías ahorita. Pero entre ustedes, dice Jesús, será diferente. Entre nosotros será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente.
no olvidarnos de que Ujú. somos siervos, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Ujú. Ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Lamentablemente, hay pastores que nada más les gusta que les sirvan. Ujú. Dijo, yo soy aquí pastor, a fulano de tal, ven, tráeme la silla, muéveme esto, ven para acá, y queremos mandar, manipular, ser como un tipo de dictador dentro de la iglesia. Ese es un enfoque erróneo de los pastores hoy en día. Sí, porque en sí solo están alimentando su ego, en sí Exactamente. solo están alimentando su vida en sí personal, sus deseos personales, su ego. Y entonces, pues el ministerio no puede ser una plataforma para vanagloria, no debería de serlo, especialmente vanagloria personal, sino que en sí estamos aquí para dar un servicio con humildad, ser personas primero servidores antes de ser líderes, pero con humildad, como lo reflejaba el buen pastor Jesucristo. Exactamente. La humildad viene de lo más profundo del corazón. La humildad no es siempre lo que refleja uno exteriormente, sino que la humildad viene de lo más profundo, como del corazón de Jesús. Él representaba, él manifestaba humildad. Creo de que deberíamos de ser así como pastores, sino que de lo más profundo de nuestro ser deberíamos de demostrar y manifestar esa humildad como nuestro Señor Jesucristo. Hay otro enfoque erróneo de los pastores hoy en día. Yo creo que este también es bien importante del cual lo hablemos, es acerca de las actividades Mm. dentro de la iglesia, acerca de los magno eventos, acerca de los conciertos, acerca de los artistas hoy en día. Hoy en día yo me preguntaba, ¿será que esto existía hace 50 años dentro de la iglesia? Hace 20 años, en los 80, habían muchísimos artistas cristianos, había muchísimos salmistas cristianos, hacíamos muchísimos magno eventos en donde traíamos un cantante hoy en día y la iglesia se aglomeraba. Creo que el desenfoque errado de los pastores hoy en día, de que estamos haciendo este tipo de magno eventos equivocadamente, Mm. porque no es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, que nos enfocáramos en eso. Sí, y aquí la palabra yo creo importante de relucir acá es magno, porque cuando queremos hacer las cosas como en magno o en grande, en sí pensamos de que nuestro éxito se mide de esa misma manera en como nosotros estamos midiendo en magno, en grande o en chiquito. Entonces, el éxito no se mide de esa manera dentro de las iglesias, no se mide ni en la asistencia de la Mm, iglesia, no se mide en los proyectos visibles, grandes, en las actividades grandes que hacemos. No, en sí el crecimiento tiene que ser de adentro, la formación espiritual, la madurez espiritual que el Evangelio hace, la fe que nosotros demostramos y la estabilidad de esta fe es en donde podemos medir nuestro crecimiento. Pero tristemente muchos nos enfocamos en esas actividades, en hacerlo grande, porque creemos de que así vamos a traer más ingresos, así ujú, vamos a traer más almas en sí, pero solo vienen por el show, solo mm. vienen por la grandeza de la actividad. Y nos olvidamos del propósito inerte, del propósito más profundo de por cual nosotros nos reunimos en una iglesia, eh, que es en sí alabar, glorificar el nombre de Jesucristo y recordar el sacrificio que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Así es. Yo creo que el propósito principal debería de ser de la reunión, salvar a las almas, la evangelización, la adoración y otras características más. Cuando hacemos ese tipo de magno eventos, lamentablemente nos olvidamos del enfoque quien es el Señor Jesucristo y ponemos el enfoque en ese artista, entre comillas, o salmista, y ponemos todo nuestro enfoque ahí. Ah, Ahora, es lo que estamos diciendo es de que hacer un evento, está bien, pero con un enfoque bien. Pero lamentablemente hoy en día, por ejemplo, hacemos muchísimos conciertos o muchísimos magno eventos, y lo hacemos con un enfoque, como dijimos en el primer punto, quizás por ganar recursos. Entonces,
son enfoques errados dentro de los pastores. Sí, y en sí, pues hay que siempre recordar cuál es el centro de la iglesia, cuál es el enfoque de la iglesia y también un punto ya para casi terminar, para recalcar, es que no se trata de la cantidad de eventos, no se trata de la cantidad de miembros, no se trata de la cantidad financiera que está en el banco, lo que se trata es de la calidad espiritual de la iglesia, la calidad espiritual, el fomentar espacios de crecimiento dentro de la iglesia para que todos podamos estar y tener una fe saludable es más importante que todo lo demás en sí. En esto, antes de salir de esto, recuerdo que en una ocasión un pastor dijo de que hay iglesias, hay pastores que comienzan bien, comienzan muy bien, son fundadores de la iglesia y comienzan a crecer como iglesia y al principio lo hacen por fe. No tienen recursos, nadie los apoya, ningún concilio los apoya. Y conforme van creciendo en el camino, como dije en el principio, en la introducción de este episodio, lamentablemente se desvían por feria. Ujú, Primero pastorean por fe al principio y después terminan pastoreando por feria. ujú. Por feria en algunos culturas, diferentes países, por dinero. ¿Ok? Ujú, exactamente, y en sí lo hacen por fe, por feria, lo hacen en sí por prestigio y ponen eso en lugar del amor de Dios. Ujú. Pero vamos a hablar también del otro lado de la moneda, Abraham. ¿En qué sí deberían de enfocarse los pastores? Por ejemplo, número uno, en el carácter y la vida personal del pastor. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, refiriéndose a los ancianos, a los obispos, dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Número uno, un pastor no se le debe de olvidar de que también es oveja del buen pastor, del gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. No se debe de olvidar. Este capítulo 23 del libro de Salmos, cuando David dice, Jehová es mi pastor. Entonces, David hacía énfasis en que él era también una oveja. Y nosotros como pastores, no se nos debe de olvidar que también somos ovejas y que tenemos que tener un cuidado de nosotros mismos, como por ejemplo nuestro devocional diario con Jesús, nuestra oración o relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, nuestra comunicación con Él y cuidar también del pueblo. Sí, exactamente. Y como lo estabas diciendo, la relación personal de cada creyente es importante, darle mantención, no lastimar, no dañar esta relación que tenemos con nuestro Creador, especialmente si estamos en una posición de liderazgo, porque como mencionábamos, están los ancianos y los ancianos que tienen el don del pastorado, que aspiran a liderar, se pueden convertir en obispos, pero en sí nadie está encima del gran pastor, Ujú. como está en Hebreos 6, también de el buen pastor, como está en los evangelios. Pero en sí, todos estamos debajo de Jesucristo y Jesucristo en sí es la persona que guía en sí la cabeza de la iglesia. Todos estamos sujetos al ejemplo de Jesucristo y mantener esa relación con Él. Dentro de esto, cuídense ustedes mismos, mantener una disciplina Mm, bien importante, como mantener una disciplina como pastor, porque en sí el llamado al pastorado, el que tiene el don del pastorado, debe de mantener una disciplina porque es como prácticamente un trabajo, una vocación, al igual que en cualquier otro trabajo entramos a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, debemos de tener una disciplina en sí. De hecho, hay un texto bíblico en ujú. Primera de Timoteo. Sí, dice, por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio,
vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien a su propia familia, muy importante. Aquí también está hablando de la disciplina, dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. El 5, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Aquí claramente está hablando acerca de la disciplina, ser personas disciplinadas en la vida cristiana, tener orden, tener organización, no solo dentro de la iglesia, también dentro de la vida personal, no solo dentro de la vida personal, también dentro de su familia, dentro de su hogar, y ser en sí personas estables, constantes, consistentes en la fe, demostrar que son las mismas personas dentro de la iglesia que fuera de la iglesia, en sí demostrar que son una persona enteramente completa y restaurada dentro de Cristo Jesús. Un pastor debe de enfocarse también en los aspectos que Jesús modela. Por ejemplo, en la compasión, en el amor, la misericordia. Jesús es nuestro mayor ejemplo acerca de la compasión. Jesús es nuestro mayor ejemplo acerca de las enseñanzas. Un pastor que tiene el don para pastorear, para apacentar, para enseñar, tiene que dar una buena enseñanza. Tiene que ser apto para enseñar, dice la Biblia, en predicar también y enfocarse en su propósito por el cual Dios lo ha llamado. ¿Cuál es el llamado de un pastor? Apacentar, cuidar la grey de Dios. Eso es lo que Jesús lo ha llamado. Deberían de los pastores caminar siempre de la mano con nuestro Señor Jesucristo, discerniendo hoy en este tiempo, más en este tiempo, los tiempos. Dios no cambia, lógicamente, pero los tiempos van cambiando, como un meteorólogo. Por ejemplo, un meteorólogo sabe cuándo va a llover, sabe lo que ya va a pasar mañana, si va a llover, no va a llover, va a estar soleado, va a estar nublado. De igual manera, un pastor al caminar con el Señor Jesucristo debe de discernir los tiempos. Exactamente. Y de la misma manera que uno discierne los tiempos, uno también tiene que discernir, dar como un alimento saludable a su iglesia, dependiendo de cómo está el tiempo, enseñanzas culturalmente relevantes que hablen acerca de los tiempos. Y aquí entramos a un segundo punto de que un buen pastor, un buen obispo, un buen líder debe alimentar bien a su rebaño, debe llevarlos a buenos pastos, saber en dónde está el buen pasto, la buena nutrición, enteramente de la iglesia. Sí, muy importantísimo eso, porque un pastor debe de enfocarse en una alimentación balanceada para su rebaño, para su iglesia. Un ejemplo acerca de una alimentación balanceada. Dentro de un platillo que normalmente deberíamos de comer, se supone que se divide en tres partes. Una es la proteína, dos es los carbohidratos y tres los vegetales. Entonces, esa es una alimentación balanceada. De igual manera, un pastor debe de alimentar a su rebaño, apacentar a su rebaño de esa manera. La Biblia dice que prediques la palabra. Número uno, no debe de faltar una buena predicación. Dice que instes a tiempo, o sea, que adviertas y fuera de tiempo también, redarguye, reprende, anima, exhorta con paciencia y con una sana doctrina. Debemos de alimentar, debemos de llevar el rebaño. Lamentablemente, hay pastores que, como dice por ahí, cada semana a su iglesia, al pueblo, le dan, como dicen por ahí, puro palo, pura reprensión, siempre hablamos, sí, exhortación, nunca hablamos del amor, o nos vamos del otro lado, siempre hablamos de la gracia, del amor, de la misericordia, pero no hablamos acerca de la madurez, del crecimiento, no hablamos de la comunión, de la unidad. Entonces, una buena alimentación de un pastor debe de enfocarse es en una alimentación balanceada. Exactamente. Y en sí esto es importante porque le damos forma
al cuerpo cristiano, le damos forma al carácter cristiano, a la madurez, y en sí esto se va desarrollando a través del tiempo y es igual a un niño. Los niños tienen que tener una buena alimentación mientras se están desarrollando. mientras están creciendo. Exactamente, no van a tomar leche toda la vida. Ujú. Es como darle a un niño si no le alimentas bien. ¿Cómo va a crecer un niño si solo le das dulces? Comer azúcar todo el tiempo. En sí, tienen que en sí hay tiempo, para todo hay un tiempo. Hay un tiempo para tomar leche, hay un tiempo para comer comida de bebés, pero también poco a poco tenemos que irnos transicionando a comer comida sólida, a comer carne, a Ujú. comer cosas que nos produzcan proteínas, que nos hagan crecer los músculos, a crecer en sí dentro del Evangelio. Y el crecer puede ser visto como modelar los frutos del Espíritu Santo, Ujú. los frutos en sí que sean maduros, en sí trabajar en los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, en sí trabajar y dar un servicio para la iglesia como cristianos maduros. Y esto en sí es el trabajo del pastor, dar forma, alimentar bien a su rebaño. Ujú. Tito capítulo 1 versículo 9 dice, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel. Bien importante mantenerse fielmente a las escrituras que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Un pastor debe tener bien claro esto, ver por la salud de la iglesia, que es muy importante, así como un padre mira la salud de su hijo, así como una madre siempre está al pendiente de la salud de su hijo, de igual manera un pastor por la salud de su rebaño. Debe de tener una fe saludable, bien importante eso. Fe saludable. La Biblia habla de sanos en la fe. Una fe no saludable, por ejemplo, es que siempre estamos divagando en la salvación o la seguridad eterna. Una fe no saludable es no tener la seguridad de nuestra salvación. Un rebaño que está sano en su fe cree sólidamente, firmemente, de que tiene la seguridad de su salvación siempre y cuando manifestando el fruto del Espíritu o una vida cristiana en sí. Ujú, exactamente, y mientras se están ocupando en su salvación, se desarrollan, tienen firmeza de carácter, como lo dicen Filipenses, y en sí esto se mantiene y obtiene a través del tiempo, pero tiene que haber una formación, tiene que haber un crecimiento, una fe saludable, y al igual que la predicación, en sí las predicaciones, aquí está hablando Tito acerca de dar la enseñanza sana. Las predicaciones, aquí cuando estamos hablando de comer saludablemente, estamos hablando de la predicación, de la enseñanza dentro de la iglesia. Tiene que ser saludable. Equipar a la iglesia con una buena educación cristiana. Hoy en día la educación tristemente cristiana se está desapareciendo dentro de las iglesias, pero hay que traerla una vez de nuevo. Hay que estar constantes en esta educación, todos los servicios en sí, intentar dar una pieza más, una clave más acerca de la educación cristiana, y enseñar con conocimiento específico de la palabra y en sí equipar a todos que estemos bien equipados para combatir en sí estas huestes de maldad, para combatir en sí todo este mundo que está intentando siempre matarnos el espíritu. ¿En qué más deberían de enfocarse los pastores? Algo bien importante, liderazgo espiritual. Liderazgo espiritual, siervo, a ser ejemplo, a no autoridad, no manipulación, no dictaduría, ya lo dijimos, sino que un pastor debe de ser un consejero también, una persona sabia, una persona prudente. Debería de ser un ejemplo a seguir, debe tener un carácter sólido. No podría decir, hoy soy pastor, mañana no soy pastor, me voy, no me voy. No, debería de tener un carácter sólido en donde Dios lo ha llamado, lo ha puesto, debería de enfocarse ahí y también tener las cualidades de un anciano, la madurez espiritual, no ser un pleitista, no ser un borracho, no ser una persona a quien le guste el dinero, amante del dinero y todas las demás características que miramos de los obispos en Primera de Timoteo 3 y en Tito también. Ah, dice la Biblia, no abusen acerca del liderazgo espiritual, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Lamentablemente,
Hay pastores que abusan, ya lo dijimos, cuando no deberían de enfocarse los pastores. Aquí la Biblia nos enseña que no debemos de abusar, no debemos de enfocarnos en el abuso, sino al contrario, de poder guiar, cuidar y apacentar Exactamente, y aquí no está diciendo no tengan autoridad, sino que sí están diciendo, ustedes tienen autoridad, nada más de que no abusen de de la ella. autoridad. Exactamente. En sí, un buen líder capacita, un buen líder ayuda al crecimiento, fomenta espacios para el crecimiento, pero personas que abusan de esta autoridad, en vez de ser una persona que guíe, entonces se convierte en una persona que manipula, una persona que es que en sí tiene un pensamiento de que todo lo que se diga él, todo lo que él diga se tiene que hacer como él dice y empieza a mandar en vez de ayudar a crecer. Y esa es la diferencia que dice aquí, 1 de Pedro 5. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Entonces, en sí, guíenlos con un buen ejemplo. Y también, 2 de Corintios 1:24 habla acerca del dominar a la fe, a las personas que están en la fe, dice, pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. En sí, queremos trabajar junto con ustedes, no encima, junto con ustedes, para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Entonces, como líderes así, especialmente como obispos o como pastores, deberían no de decirle a la gente cómo vivir sus vidas paso por paso. No deberían demandarles así, tú tienes que hacer esto todos los días, en la mañanita esto, esto, esto. No, sino que trabajar junto con las personas, con los constituyentes de la iglesia, con los feligreses, trabajar juntos para que ellos puedan vivir su vida de fe como ellos en sí quieran, pero en sí que ellos puedan vivir la vida de fe am, ah, por medio de su propia fe. No una fe prestada, no de maneras de vivir prestadas, sino que ellos mismos puedan decidir en sí lo que está bien, lo que está mal, en sí ver y vivir una vida saludable en la fe por sí misma. Importante y dejar bien en claro, un pastor no es un jefe, como en una compañía. No es un jefe, el jefe te ordena, te manda, te dice y te maltrata. Un pastor no es así. La Biblia dice debemos de ser amables. En sí, los pastores, recordando, somos ovejas también del Señor Jesucristo. Número dos, somos siervos. Número tres, somos esclavos. Entonces, no caer en ese juego de la manipulación ni de ser dictadores. También hay otro punto que queremos ver de en qué sí deberían de enfocarse los pastores, es en la buena administración. Importantísimo también esto, en la buena administración del ministerio y también en pensar en el futuro y comenzar a delegar responsabilidades, porque un pastor no va a estar por toda la vida en la iglesia, algún día se va a tener que morir y alguien va a tener que ocupar el lugar o comenzar a desarrollar ese don de pastorado. Exactamente. Esto me viene a la mente lo que pasaba en Éxodo con Moisés, que se estaba sobrecargando Ujú. con lo del pueblo y en sí, y Jefte, me imagino que era su suegro, cuando vino le estaba diciendo de que tiene que delegar responsabilidades. Y en sí, me imagino que por eso también, a lo mejor, opinión propia, a lo mejor por eso Dios dice que que tengamos un presbiterio o un grupo de ancianos para que en sí todos puedan delegar responsabilidad, pero en sí el obispo no se carga con todo la presión del trabajo. El obispo en sí o el pastor no se carga, sino que sabe administrar bien los roles de cada persona conforme las capacidades que el Espíritu Santo le ha dado a cada persona dentro de la iglesia. En sí sabe distribuir los Así es. trabajos, sabe distribuir la responsabilidad. Un ejemplo aquí es Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí le estaba dando esta carta o esta
responsabilidad a Tito de ir, dice, y de corregir lo que hacía falta en sí, administrar bien y también establecer ancianos. Un Ujú, buen obispo, un buen pastor capacita para que otros también puedan tomar la batuta, ujú. para que otros también puedan crecer y después tomar responsabilidad, hacerse cargos de ciertos sectores dentro de la iglesia, ya sea sectores financieros, sectores de servicios, sectores, por ejemplo, de misiones, sectores de educación. Un buen líder, un buen pastor sabe distribuir esos trabajos. Dentro de esa distribución cae lo que es la palabra administración. Un buen pastor, porque en el episodio pasado estuvimos viendo acerca del don de la buena administración. Ujú, Un buen pastor enfocado bien en su propósito por el cual Dios lo ha llamado, se enfoca en administrar bien la gracia, la predicación, la enseñanza y sobre todo la iglesia, los feligreses. La Biblia dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas y delegar la responsabilidad, como dijiste. También hay otro pasaje en el libro de Reyes cuando Elías sabía que iba a ser llevado por el Señor. Él estaba preparando a Eliseo. Entonces, hoy en día los pastores debemos también de enfocarnos en eso, de preparar a gente, ya sea para seguir abriendo más obras, ya sea para que el evangelio se siga expandiendo o por si algún día faltamos en la iglesia, porque no somos eternos en esta tierra. ujú. Y un pastor que sabe administrar bien, un pastor que sabe delegar responsabilidad, en sí también sabe lo que está haciendo porque tiene una visión. Un Exactamente. pastor tiene que tener una meta, saber su propósito y al saber su visión, su meta, su propósito, va a poder trabajar de acorde a ese propósito, de acorde a esa meta. ¿Cómo administrando bien qué trabajos tienen que sacarse, qué servicios tienen que darse Ujú. para que podamos llegar todos juntos bajo una visión hacia el propósito o hacia la meta encomendada por el Señor Jesucristo? La Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. El pastor es el responsable de delegar responsabilidades, administrar bien la iglesia y mantener a la iglesia en una visión, no en dos, porque cuando llega, son dos visiones, se convierte en una división, que es lo opuesto de visión. Entonces, el pastor es responsable de mantener la visión clara para la iglesia, para el pueblo. Sí, Abraham. Entonces estamos llegando, por ejemplo, queremos pasar también a unas recomendaciones y consejos finales. Ah, sí, vamos a entrar a esto. Sí, sí, sí. Y entonces aquí tenemos dos personas grandes en la fe, dos teólogos que han trabajado arduamente en este caminar cristiano. Y uno de ellos es John MacArthur, que es un escritor de libros, que ha escrito muchos libros, ha dado muchas opiniones, publicado muchas opiniones teológicas acerca del pastorado, del ministerio, de la administración de la iglesia contemporánea y ha sido pues un actor prominente en este andar cristiano. Y uno de sus consejos grandes es este. Dice, el éxito no se mide por la cantidad de programas ni la popularidad, sino por la madurez en santidad de la congregación. Muchas veces pensamos nosotros los pastores de que entre más miembros tengamos, ese es el éxito. Muchos pastores nos medimos por eso. Si tenemos muchísimos miembros, somos exitosos y estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pero es un error porque la pregunta es, bueno, de toda esa cantidad de personas que tiene, ¿cuántos son maduros? Ujú, ¿Cuántos están listos por si viene Cristo mañana? ¿O cuántos están viviendo en una plena relación de santidad con el Señor? Entonces, ese John MacArthur, un buen hombre de Dios, entonces él tiene escribió algo muy importante, dice, mantén tus ojos en las ovejas que Dios te ha dado, el enfoque, no en aspiraciones exteriores, no en algo que está por fuera, no te desenfoques, pues el día que apartas la vista de tu congregación para buscar
otras cosas, ese día perdiste tu propósito. Estas fueron las líneas que escribió John MacArthur. Y ahí es el desenfoque del Mm, pastor, tristemente, cuando dejamos de mirar el blanco, cuando dejamos de mirar así al rebaño al cual Dios nos ha encomendado a pastorear. Y así entramos a este otro consejo de esta otra persona que ha escrito también muchos libros, Una vida con propósito, Una iglesia con propósito, el autor Rick Warren. Y él tiene una frase muy famosa que dice: ama a la gente como Jesús. Sé estratégico para ganar almas. ujú. La Biblia dice, el que gana almas es sabio. Mencionaste ya a Rick, este hombre muchos años en el pastorado, una mega iglesia, al igual que John. También él en sus tantos libros que ha escrito, Rick Warren, enseña acerca de la importancia del equilibrio de una iglesia saludable. La iglesia saludable debería de tener 5 propósitos, según bíblicos sobre todo. Número uno, la adoración. Número dos, el servicio. Número tres, la evangelización. Número cuatro, la comunión. Y número cinco, el discipulado. Y todo esto debe de llevar en acorde en balance. Por ejemplo, hay pastores que nada más se dedican a la pura adoración. Una hora de alabanza, de adoración, o una hora y media y ministración y corren para acá y corren para allá y al final nada más hay un pequeño devocional de 5 minutos. Se olvidaron de la palabra, se desenfocaron. Otras iglesias que nada más se enfocan en solo en las actividades, se desenfocaron de lo que es realmente los 5 propósitos de la iglesia. Ahora, para concluir, ya estamos llegando al final de nuestro episodio. Abraham, ¿cómo podemos concluir en todo este tema? Entonces, los obispos o los pastores en sí saludables, con un presbiterio de ancianos o con un grupo de ancianos saludables, si tenemos a estos dos actores prominentes dentro de las iglesias, los obispos o pastores y los ancianos saludables, entonces tendremos iglesias saludables. Muy importante eso. Pastores o obispos, como dice la Biblia, saludables, mantendremos iglesias saludables. Los pastores, volvemos a recalcar, no deberíamos de ser materialistas, no deberíamos de tener el mejor carro, usar el Lamborghini, el Hummer, el Howard allá, porque hoy en día nos distinguimos por eso. Si traemos el mejor carro, somos buenos pastores o nuestra congregación nos aprecia, nos ama. No, 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 olvidarnos del materialismo, enfocarnos en lo que realmente Jesús nos ha llamado. Número dos, la ambición financiera, de tener muchísimo cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hay pastores que uno nunca se conoce, la gente nunca lo termina de conocer a uno, sino que hasta cuando es probado en este ámbito acerca de la educación financiera, poder personal, la fama, la autoridad, no ser jefes, acerca de los eventos, de los magnos eventos, de los conciertos. Es bueno tener uno con un propósito, pero que ese no sea el enfoque. Porque lamentablemente no hay ganancia de almas ahí. Lamentablemente lo único que se gana en los conciertos es, decirlo con claridad, recursos económicos. Cobramos por un concierto, y nos encanta el show, las emociones, pero ese no es el enfoque primordial de un pastor. Sí, exactamente. Y en sí no hay crecimiento verdadero dentro de la fe. Y en sí lo que deberían de enfocarse los pastores es en su vida personal, no olvidarse que es oveja primero antes de ser pastor, que en sí es oveja del gran pastor, del buen pastor Jesucristo. Deberían de enfocarse en su caminar con Jesús, de alimentar bien su rebaño, dar enseñanzas saludables, dar de comer a sus ovejas de un buen pasto, en su liderazgo espiritual, ser buenos líderes, maduros en la fe, constantes en su fe, demostrar esos frutos del Espíritu Santo, el amor, la paciencia, el respeto, la fe, demostrar su dominio propio, el ser ejemplos, no solo para su familia personal, porque como lo dice Primera de Timoteo, no solo para su familia, sino que también ser ejemplo para todos los demás constituyentes de la iglesia, todas las personas que atienden a los servicios, ser buenos ejemplos y administrar bien el ministerio que Jesucristo les ha encomendado.
ser buenos supervisores de la iglesia, haciendo el propósito que Cristo ha encomendado en cada uno de nosotros. Así es, Abraham. Hemos llegado a la conclusión de este episodio. Ahora, para terminar, Abraham, no hablamos solamente de pastores. Y para terminar, Abraham, una pregunta que no lo vamos a responder en este momento, pero lo vamos a dejar quizás para más adelante, ya que vamos a seguir haciendo más episodios. La pregunta sería, ¿existen las pastoras hoy en día? Ah. Así que vamos a hablar de este tema en el futuro. Gracias por conectarte, gracias por estar ahí siempre. Si ha sido de bendición estos episodios, pues te encargamos que lo puedas compartir. Déjanos ahí tus comentarios, qué te ha parecido hasta hoy en día. Llevamos 3 episodios y pues muchas gracias y que Dios te bendiga. Nos vemos.